Es cierto, me parezco a Hermann Göring. Eso es todo, dicen que me parezco más a él que su propia hija. Mi hermano es igual que la familia de mi madre y yo me parezco a la de mi padre. Tenemos muchas cosas en común, incluso tengo defectos parecidos a los de ellos. Probablemente no sea casual que las cosas hayan salido así, o que me identifique más con ellos. Yo creo que tengo sus defectos, o tal vez no. A veces me da envidia que el resto de la familia sea más saludable. Es injusto que yo haya heredado los problemas de otro. Hermann Göring, tío abuelo de Bettina, alto mando del régimen nazi y el miembro más pintoresco del círculo más próximo a Hitler. Fue el primero en ordenar el exterminio de los judíos europeos. Sentenciado a muerte en los juicios de Nuremberg, se suicidó con cianuro poco antes de la ejecución. El problema principal es que se trata de una carga demasiado grande tener a alguien así en la familia, tan cercano. Añade mucha presión. Por otra parte, también he tenido la ventaja, que en realidad no lo es, la ventaja aparente de no tener que pensar en lo que mis propios padres hicieron. En mi familia, Heinrich es el monstruo, un ser tan terrible que los demás, que también eran nazis convencidos, son a su lado totalmente insignificantes. Nadie ha vuelto a hablar de ellos, nadie ha hecho preguntas. Heinrich Himmler, tío abuelo de Katrin, el nazi más importante después de Hitler, dirigía las SS y la Gestapo. Creó los campos de exterminio donde asesinaron sistemáticamente a millones de personas por primera vez en la historia. Se suicidó poco después de su detención. En Alemania nunca he tenido ningún problema. Esta sensación ha sido siempre más fuerte al viajar al extranjero. Entonces me sentía más insegura y más incómoda. Tuve que enfrentarme a ese problema, igual que muchos otros jóvenes alemanes. No era algo muy específico debido a mi familia, sino que he oído a otros alemanes de mi generación que en sus viajes al extranjero siempre se esforzaban por no parecer alemanes. Eso implica no hablar alemán ni decir a nadie que eres alemán. Todo lo que queríamos era pasar desapercibidos. Nos alegrábamos muchísimo cuando nos tomaban por holandeses o por suecos o algo parecido. Eso era lo mejor. Lo principal era que no nos tomasen por alemanes. Yo siempre me he esforzado por aprender los idiomas lo mejor posible para no tener nada de acento alemán. Para mí eso era muy, muy importante. Mi nombre siempre lo he considerado una verdadera carga, de una u otra manera. Cuando me instalé en Estados Unidos, cambié de apellido. Adopté el de mi primer marido. Era como poder empezar de nuevo. Cuando nos divorciamos, tardé mucho tiempo en decidir si quería conservar su apellido o recuperar el apellido Göring. Si no me hubiese apellidado así, no me lo habría pensado solo por sentirme emancipada. Pero Göring, bueno, mejor dejarlo. Eso era lo mejor. Así de fácil, ser una persona cualquiera. Nadie en especial, sin cargar con la responsabilidad de la sociedad alemana solo por mi nombre. Pero era solo aparente. Algo así se puede hacer para el exterior, pero también tenía que hacer algo para mí misma. Vivo fuera de Alemania desde hace 30, no sé, unos 35 años. Para mí es más fácil asumir la historia de mi familia desde la distancia. Ven aquí. Muy bien, muy bien. Yo creo que simplemente no tiene nada que ver con cambiar el nombre. Yo lo sé,
Yo sé quién era mi abuelo. Creo que eso es suficiente. Solo eso basta. Aunque ahora use el apellido de mi madre, eso no cambia nada. Sigo siendo nieto de Hess. Rudolf Hess, abuelo de Rainer. Hess fue el encargado de crear el campo de concentración de Auschwitz y supervisó el exterminio de 2 millones de personas en las cámaras de gas. Después de la guerra, fue juzgado y ahorcado frente a los crematorios del campo. Mi relación con Rainer Hess surgió por motivos estrictamente periodísticos. Me dijeron que Yad Vashem había recibido una carta del nieto del comandante de Auschwitz. Yo tenía claro que si alguien tenía fotografías auténticas de ese lugar, podía ser él. También estaba muy interesado en conocer a ese hombre. Y este es el jardín de la casa. Sí, esa es la puerta. Y el campo está detrás. justo detrás. Sí. Se ve en esta otra foto, donde los niños salen por esta puerta hacia la comandancia. Esa es la puerta. ¿Él vivía en Auschwitz? Sí. Pero en ninguna foto se ve... ¿No hay ninguna foto del campo en sí? No, son solo fotos familiares. Todo muy limpio. No hay nada, no hay crematorio. No. Todo lo que se producía allí, el coche a pedales o el avión, era obra de los prisioneros. Mi padre. Me dijo que durante años le habían prohibido visitar Auschwitz, sobre todo de joven, debido a su nombre. A mí me pareció extraño. Si alguien tenía que visitar Auschwitz, era él. Entonces le dije, yo nunca he estado en Auschwitz, y tú tampoco, vamos juntos. Pero yo nunca he tenido miedo de poder heredar algo así, ni de llevar en los genes la sangre envenenada de Heinrich. Si pensara eso, estaría dando la razón a los nazis y a su absurda ideología de que todo depende solo de la sangre. Yo no me creo esas estupideces. Y tampoco creo que sirva de nada pensarlo. Mi hermano y yo decidimos, en diferentes momentos, realizar esa operación con la intención, más o menos consciente, de no producir más Goerings.
Mi madre debía estar agradecida a Hitler y Himmler por los guetos y por los supermercados que hacían un descuento especial para la familia Frank. Le encantaba pasar con su Mercedes junto a los vigilantes de las SS para ir a comprar. Yo podía ir en el asiento delantero. No iba sentado sino de pie y apretando la nariz contra la ventanilla. Estábamos rodeados de uniformes negros. Circulábamos lentamente por calles estrechas junto a personas temblorosas y niños que me miraban boquiabiertos. Pero lo que más me gustaba era pasear por un campo de barracones rodeado de alambre de espino. Hoy sé que era un ala externa de un campo de concentración. Entonces yo solo veía a mi tío vestido de uniforme con un burro. Me reía a carcajadas cuando sentaban a hombres delgados en el burro con sus grandes manos alemanas. El burro se sacudía y los hacía caer. Les costaba trabajo levantarse y no les hacía tanta gracia como a mí. Los sentaban una y otra vez, uno tras otro. Entonces le daban un golpe al burro. Fue una tarde genial. Después entraba a tomar chocolate con los oficiales. Hans Frank, padre de Niklas, fue uno de los colaboradores más próximos a Hitler desde su ascenso al poder. Como gobernador general de la Polonia ocupada, fue el responsable de los guetos y los campos de exterminio, declarado culpable de crímenes contra la humanidad en Nuremberg y ahorcado. Desde hace ya varios años, voy a hablar a las escuelas siempre que me invitan. Allí leo fragmentos de mis 2 libros contra mis padres. En realidad es una experiencia muy agradable, sobre todo porque sorprendo a los jóvenes. En mis libros rompo el tabú del amor a los padres al hablar de mi propio padre con un lenguaje muy duro. Así es como llego a los más jóvenes, los que no solo dependen de sus padres, sino que los quieren. Entonces, cuando ya he leído suficientes citas sobre lo que hicieron mis padres y en qué participaron, llegan a comprender mi posición. Entienden que, aunque se trate de los padres, especialmente en mi caso, por haber nacido en la familia Frank, hay que ser duro y justo. Ya de niño imaginé tu muerte. Siento tu temor ahora que se acercan los pasos. Tropiezas entre los guardias. El sudor te corre entre los hombros y entre las nalgas. Los grilletes hacen que te cueste trabajo caminar. Además te sujetan por el brazo derecho y por el brazo izquierdo, como han hecho siempre en todo el mundo, como si antes de la ejecución hubieras olvidado cómo se camina. Ves la plataforma elevada, sobre ella 3 patíbulos, debajo cortinas negras. ¿Será la cortina de la derecha, la de la izquierda o la del centro la que oculte tu caída a los ojos de los testigos? Entonces te hacen subir los 13 escalones, te ponen una capucha y la soga al cuello para tu viaje a la eternidad. Cuando tu cuello se rompió me libré de una vida horrible. ¿Cómo me habrías lavado el cerebro? Como a la gran mayoría de mi generación, que no tuvieron la suerte de ver a su padre ahorcado. Por eso me alegro de ser hijo tuyo. Me dan pena los millones de niños cuyos padres repetían el mismo discurso, insidioso y cobarde, inhumano y sediento de sangre, pero no eran tan importantes como tú. No valía la pena anotar sus discursos ni publicar sus diarios. Yo tengo suerte, puedo consultar los archivos europeos y americanos para conocer tu vida, estudiarlos sin que nadie me moleste, sin mentiras familiares. Pero da igual si los trabajo con bisturí o con martillo, siempre descubro un típico monstruo alemán. Creo que esa frialdad la tenía también mi padre al final. Al menos desde que yo lo conocí. Nunca se nos ocurría sentarnos en su regazo. No tiene nada que ver con mi relación con mis propios hijos. La relación familiar, la calidez. Entre mi padre y nosotros no había calidez. Nunca. Había órdenes y obediencia. Él decía qué hacer
y nosotros lo hacíamos. Sobre todo, no debíamos mostrar debilidades ni emociones delante de mi padre. Las odiaba a muerte. Si llorábamos, nos pegaba aún más solo por llorar, no por nada que hubiéramos hecho. Lo más grave desde mi punto de vista es que en realidad nunca renunció a esa ideología. Siguió manteniendo la esperanza en un imperio alemán. Cuando mis padres se divorciaron, dejé de tener contacto con él. La última vez que hablamos fue en 1984, cuando nació mi hija. Desde entonces, ni una sola vez. Y tampoco quiero mantener el contacto con él. Mi familia no ha profundizado tanto en esta historia como yo. Así que, en realidad, no sé si hacerlo es liberador o satisfactorio. Por mi parte, creo que lo que yo siento en general es muy positivo. Creo que es bueno para mí y también para mi hijo. Pero no puedo hablar por el resto de la familia. Estoy segura de que algunos de ellos lo verían de otra manera. Y consideran que yo perturbo la tranquilidad de la familia, o que no hago más que revolotear de un lado a otro. Naturalmente, mi caso también es especial, porque me casé con un judío israelí que desciende de supervivientes del Holocausto. Para mí es muy doloroso haber perdido la relación con algunos de mis familiares y que estén tan furiosos conmigo. Es muy desagradable. Tengo que intentar comprenderlo y me hace sufrir. Los historiadores contemporáneos han hecho un trabajo muy bueno. No hay ningún crimen alemán que no esté perfectamente descrito. Solo en las familias terminó todo el 8 de mayo de 1945. Se acabó. Nadie volvió a hablar. Solo les decían a sus hijos: vosotros no estabais ahí, no sabéis cómo era. Y después decían: nosotros no tenemos la culpa, no sabíamos nada y nunca vimos nada. Aunque de una u otra manera todos los alemanes participaron, pero de eso no se hablaba. Había unas fotos de Plaszow que me gustaban mucho. Tenían perros, y a mí me han encantado siempre los perros. Tenían caballos, una casa y un jardín. ¿Y Amon? ¿Qué es lo que hacía en el campo? Era un campo de trabajo. De acuerdo, decía yo, un campo de trabajo, no de exterminio. Un campo de trabajo. ¿Y qué se hace en un campo de trabajo? Pues trabajar, respondía mi madre. ¿Qué iban a hacer? Sí, continué yo. Pero no había también niños o ancianos. Era un campo de trabajo. ¿Por qué había niños en un campo de trabajo? ¿Por qué había ancianos en un campo de trabajo? Por suerte, todo eso ha terminado ya. Al menos era un campo de trabajo y no de exterminio. Entonces yo seguí preguntando: ¿pero él no les hizo nada a los judíos? Y ella me respondió: bueno, sí que mató a unos pocos. ¿Unos pocos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir unos pocos? 2, 3, 4, ¿cuántos? No respondió. El tema me interesaba. Podían haber sido muchos. La expresión "unos pocos" deja mucho espacio a la imaginación.
Pero ella no me lo decía. Y yo volví a preguntar. ¿Cuántos eran? ¿3, 4, 5, 6, 7, 8? Lo dije sin dejar de sonreír. Entonces ella se volvió... No sé, se volvió totalmente loca. Fue corriendo a su habitación. Volvió con un cable y me golpeó con él. Me daba con el enchufe en la cabeza. Yo me cubría con las manos. Y tuve los nudillos inflamados el lunes por la mañana. Pero yo era astuta y pensé, de alguna manera te haré confesar. Sucedió cuando mi abuela vivía con nosotros. Yo tenía 11 o 12 años. Estábamos viendo un documental sobre el Holocausto en la televisión y ella estaba presente. Entonces dijo, todo esto es mentira, mentira. Nosotros le respondimos, ¿cómo puedes decir eso? Mira todo lo que sucedió. Lo recuerdo muy bien. Después hubo una gran discusión en casa. Eso era lo que hacían para enfrentarse al pasado. Admitir lo que había ocurrido era demasiado terrible. La forma más fácil de evitar la discusión era decir que no había sucedido nunca. Yo solía ir a un bar de Múnich. Había un camarero muy agradable, un hombre alto de pelo negro y ondulado. Era muy guapo. Se llamaba Manfred. Atendía a los clientes en su local y me caía bien. Un día, uno de los camareros estaba enfermo, así que Manfred se remangó y se quitó el reloj para fregar. Entonces vi el número. Casi todos los clientes se habían marchado y yo le dije, dime, Manfred, ¿en qué campo de concentración estuviste? Ya sé que estuviste en uno. ¿Lo sabes?, me dijo. Tú no sabes nada de eso, no lo entiendes y no vamos a hablar de eso. Yo le respondí, ¿y cómo sabes tú que yo no sé nada? Yo he leído mucho sobre Auschwitz y sobre Anna Frank. Sé mucho de Polonia, le dije. Mi abuela es de Katowice. No soy tan tonta como tú crees. Solo quiero saber dónde estuviste, eso puedes decírmelo. En Plaszow. ¿En serio?, dije yo. ¿Estuviste en Plaszow? ¿Conoces Plaszow? Pues claro, le dije, mi padre también estuvo allí. ¿Conoces a mi padre? No puedo conocer a todo el mundo, Mónica. En Plaszow había mucha gente. Entonces yo le dije, mi padre era Goethe. Pero él no conocía a ningún Goethe. ¿Qué? Le dije, Manfred, no me mientas. Goethe era el comandante de Plaszow. Si no conoces a Goethe, es que no estuviste en Plaszow. De repente se puso blanco como la cera. Me miró fijamente y dio un paso atrás. Detrás tenía una estantería con botellas de whisky y otras cosas. Sin dejar de mirarme, gritó. ¿Te refieres a ese Goethe? Pronunció el nombre de mi padre con un fuerte acento polaco. Le dije, sí, mi padre se llamaba Goethe, igual que yo. Pero él solo me conocía como Mónica. Entonces empezó a gritar, un asesino, un cerdo. Yo estaba confusa. Lo miré y le dije, ¿a qué te refieres? Tú estabas en Plaszow.
Sí, en Plaszow. Amon Get, padre de Mónica, el sádico comandante del campo de concentración de Plaszow, en Polonia, famoso por la película La lista de Schindler. En 1946 fue declarado culpable de decenas de miles de asesinatos y después ahorcado. Yo me parezco bastante a Amon. Seguro que le recordaba a él. En cierto modo, mucha gente me dice que me parezco a mi padre. Pero yo no soy Amon. Y tampoco tengo absolutamente nada en común con él. Eldad se encerró en sí mismo y leía el periódico obsesivamente. Yo intenté escuchar música, pero no funcionó. Tenía miedo de que, al llegar a Auschwitz, la gente... ¿Cuánto me parezco a mi abuelo? ¿Tanto como para que me reconozcan? El miedo de que me reconocieran como Hess, de que vieran que soy su nieto... Puede ser incomprensible para alguien que no tenga mi apellido ni mi relación con un campo de concentración como este, con Auschwitz. Cuanto más nos acercábamos a nuestro destino, más me esforzaba yo por encontrar un motivo para no tener que ir. Se me ocurrió de todo. Si me rompía una pierna o me ponía enfermo de repente, me llevarían en helicóptero. Busqué la forma de retrasarlo. A la 1:30 apagué la luz. Eldad ya estaba medio dormido, pero no profundamente, y yo no conseguía tranquilizarme. No había vuelto a mirar las fotos, pero no podía dormir. Siempre me venía a la mente la imagen de esa puerta que yo llamaba la puerta del infierno. De todas las fotos, esa era toda una declaración. En algún momento tendría que atravesar esa puerta. Anoche a las 3 de la mañana no podía dormir y me juré que no volvería a pasarme. Tengo la sensación de que estoy luchando por una causa perdida. Lo veo en vuestra cara. No soy el centro de atención. Tenéis otros intereses y hacéis bien. Puedo imaginarme lo que pensáis. Ahí viene otro viejo a soltarnos el rollo del Tercer Reich. Y me parece natural. Yo no habría reaccionado de otra forma. Estoy seguro. En realidad no me preocupa que haya más o menos personas. Eso me da igual. Yo sigo haciendo lo mismo, aunque debo admitir que cada vez me supone un esfuerzo mayor. Día tras día, por la mañana o por la tarde, hablo con jóvenes y con mayores y vuelvo a ejecutar a mis padres. Por otra parte, me digo que se lo merecen. Por desgracia, no confío en los alemanes. He tenido charlas con adultos donde les he dicho:
Ustedes están ahí sentados y me alegro de que hayan venido a mi conferencia, pero debo confesarles que en absoluto confío en ustedes. ¿Quién sabe? Si la situación económica vuelve a ser muy negativa, tal vez vuelvan a tener las mismas ideas, tal vez sigan a un líder carismático y opriman a otros grupos étnicos. Tal vez los metan en la cárcel, no habría que volver a llamarlos campos de concentración. Una muerte aquí, un asesinato allá. Un poco de limpieza podría ser positiva. Dejaría puestos de trabajo libres para los alemanes puros. Eso me da miedo, me da mucho miedo. Auschwitz fue el primer campo. El comandante y administrador responsable era Rudolf Hess. En 1942 construyeron Birkenau en un pueblo a 3 kilómetros de aquí. Allí se encontraba Auschwitz II. Aquí hay muchas velas, sobre todo el 1 de noviembre. Mi infierno privado. El infierno, sí. El infierno nos persigue. Da igual de qué lado, del tuyo o del mío. Vaya. Increíble. La villa no está abierta a visitantes. ¿Qué? La puerta. Increíble. Es increíble. Qué asco de tiempo. Es aquí. Aquí es donde estaba Hess, justo aquí. Sí, ahora eres tu abuelo. Increíble, ¿verdad? Qué horrible. Aquí mataban personas cada minuto. Niños. Y traían aquí a sus familias. Y criaban a sus hijos. Y todo se vivía como si fuese lo más normal del mundo. Horrible. Esta fue la fecha de construcción de la casa. Wow. See, and small garden. Yeah. A little bit. Yeah. Let's go. And small garden. Yeah. Aquí está el jardín. Esto suele estar cerrado. Esto es el jardín. Y ahí está el muro del campo de concentración. Es el original, ¿lo ve?
¿Estaban tan cerca, toda la familia tan cerca de las cámaras de gas? Sí. ¿Y este es el despacho del comandante? Sí. Lo más característico es que no se ve nada. No se ven las chimeneas, no se ve el crematorio, no se ven las cámaras de gas ni los prisioneros. Todo está cerrado. Estas ventanas son diferentes, ¿lo ve? Tu padre se crió con esto, con el olor, con el humo. Cuando recogía fresas, mi abuela siempre decía, lávalas bien, saben a ceniza. Es una locura. Todo lo que construyeron aquí a costa de otros. Y la poca vergüenza de decir que no ha sucedido. Nosotros siempre fuimos justos, siempre fuimos buenos. Nosotros no hicimos eso, fueron otros. Un jardín así no nace sin... no crece sin ayuda. Una locura. Al ver las dimensiones, el tamaño de todo esto, tienen que ser delirios de grandeza. Los delirios de grandeza de mi abuelo los heredó mi padre. Y siempre pagaban otros. Una locura. Una locura. Ahora te enseñaré mi jardín en el pabellón austríaco. Siempre he intentado imaginarme cómo se ponía el cinturón sobre el uniforme cada mañana. Con las pistolas en la funda, la gorra en la cabeza, un par de besos. Absorto en sus pensamientos. Ahora voy a matar a unos miles de personas. Nos vemos después para tomar café y cenar. Niños, mañana vamos de excursión. La pregunta es, ¿dónde queda el amor por los padres? Si uno es sincero y si sabe realmente lo que hicieron o pensaron. ¿Es posible? ¿Dónde se pone el límite? Creo que la pregunta más difícil es ¿dónde se pone el límite? Personas que eran como Heinrich, que tenían casi la misma responsabilidad o un poco menos. Y personas que se implicaron un poco más que mi abuelo en esos crímenes. No es fácil trazar la frontera, es muy relativo. Yo no dejo de preguntarme desde qué momento pasa a ser imposible amar a esos padres. ¿O hasta cuándo se puede? ¿Dónde está la ruptura? Para mí, esa es una pregunta muy difícil y creo que cada uno de los descendientes la ha respondido de una manera diferente. Además, creo que la mayoría de los descendientes de los verdaderos criminales, de los asesinos del nacionalsocialismo, sufren mucho para alcanzar ese equilibrio. La mayor parte se decide bien por una ruptura radical con los padres para poder vivir su propia vida y no volverse locos con esta historia, o bien por la lealtad y el amor incondicional, olvidando todo lo negativo. Creo que las opciones intermedias son muy difíciles de sostener. Me interesaría saber cómo reaccionaron sus otros hermanos. Éramos 5.
Y desde el 31 de marzo de este año, soy el único que sigue con vida tras la muerte de mi hermano, el único que me apoyó. Siempre le llevaba mis nuevas investigaciones y él me decía, lo sé y me lo has demostrado, nuestro padre era un criminal. Aún así lo quiero. Después estaba mi hermano mayor, Michael. Cuando escribí el libro, la revista Stern lo compró y publicó una edición previa. Cuando salió el primer capítulo, mi hermano mandó una carta a la revista que decía: mi hermano Niklas es un mentiroso. Nada de lo que ha escrito es cierto. Siempre ha sido la oveja negra de la familia. La revista Stern también publicó eso. Después estaba mi hermana, que siempre decía, no quiero ser más vieja que papá. Mi padre fue ejecutado a los 46 años. Y mi hermana, Brigitte, que se llamaba igual que mi madre, desarrolló un cáncer. Podía haber vivido muchos años más, pero se suicidó a los 46. Después estaba la mayor de los 5, Frank. Emigró con su marido a Sudáfrica porque estaba cómoda con el régimen del apartheid. La última vez que hablé con ella por teléfono fue algo así. Hola, Sigrid. ¿Qué estáis haciendo? Entonces me respondió, estamos calculando cuánto tiempo pudo arder cada judío si es que quemaron a 6 millones en los hornos. Exactamente 1,6 segundos. Es todo mentira, todo mentira. Murió en Sudáfrica, así que yo soy el último. Es lo justo. Hoy está con nosotros el nieto de Rudolf Hess, el comandante del campo de concentración. Se llama Rainer Hess. Por favor, acérquese, Rainer. No lo conozco, es la primera vez que lo veo. Que hagan preguntas. Yo creo que es lo mejor. Estoy un poco nervioso. ¿Está nervioso? Sí, es la primera vez. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Que por qué estoy aquí? Para ver el horror que llevó a cabo mi abuelo y las mentiras que he oído en mi familia durante años. Ha hablado de mentiras. ¿Qué mentiras? Mi familia miente. Cuando era joven, conocí a mi abuela. Le pregunté varias veces qué pasaba con nuestro nombre, pero no me decía nada. De todas estas cosas, en mi familia nunca se hablaba de esto. ¿Se siente culpable por lo que hizo su abuelo? Sí. Sí. Sí, me siento culpable. Su abuelo fue un asesino, un torturador. Acabó con mi familia. Y yo quiero saber si tenía miedo de enfrentarse a nosotros. Es un honor para mí.
Siento mucho lo que le pasó a tu familia. ¿Qué haría si se encontrase hoy con su abuelo? ¿Quieres saber lo que haría en ese caso? Lo mataría con mis propias manos. Suika es un superviviente del Holocausto. Pregunta si puede darle la mano. ¿Puedes sujetarlo? Yo doy conferencias para jóvenes en Frankfurt cada pocos años. Y voy a decirle una cosa. Usted no estaba allí. No fue culpa suya. Un superviviente de Auschwitz, a 1,5 metros o 2 metros de mí. Fue muy duro. Creo que ya he superado bastante el nudo en la garganta y la voz de mi padre que me decía: cuidado, estás llorando. Cuidado, estás mostrando emociones. Estás dejando ver lo que sientes. Y entonces llegó el golpe final. Un superviviente. Un hombre de carne y hueso que se levanta de entre la multitud, se acerca a mí, me da la mano, me abraza y me dice: no te sientas culpable. Fue muy emocionante. Ahí ya no es posible controlarse, no se pueden reprimir los sentimientos. Todo se vuelve vago, borroso. Pero también nace un sentimiento que, por primera vez, no es miedo ni vergüenza. Alegría, felicidad, paz interior. Alguien que sobrevivió a ese horror me ha confirmado que yo no era el responsable, que no estaba allí, que no lo hice yo. Muchas gracias. Espero que podamos cambiarlo todo. Ha sido un honor para mí. ¿Lo has hecho tú? Debe de haber sido muy reconfortante para ellos verlo y oírlo. Esto cierra un círculo minúsculo, totalmente desproporcionado, si lo comparamos con la dimensión de los supervivientes del Holocausto. Pero para ellos representa un final feliz, el fin de ese horrible viaje. Y no sé, yo no sentí ningún vínculo porque todo fue muy rápido, como hundirse en un remolino. Fue genuino. De eso no tengo la menor duda. Nació del corazón. Pero fue demasiado rápido. Se me han llenado los ojos de lágrimas y me ha impresionado mucho. Se percibe realmente... Perdón, lo siento. Una infancia imposible de olvidar. Y duele que una infancia pueda hacer tanto daño.
Pero me gustaría saber en qué medida su esposa, su hija, su familia han sido capaces de ocupar ese espacio y de devolverle lo que ha perdido a lo largo de los años. Y también en qué medida le han ayudado a la hora de escribir este libro. Simplemente me gustaría oír algo positivo al final. Quiero a mi mujer por encima de todo, y ella me quiere a pesar de mis defectos. Tenemos una hija maravillosa, por desgracia solo una. Queríamos tener muchos más hijos. Nuestra querida hija tiene ya 3 niños. Muchas veces, en ocasiones durante semanas, están en nuestra casa. De no ser por ellos, hoy les estaría hablando un hombre el doble de gordo. Pero aunque reconozco que también yo tengo grabado a fuego el 4º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, les confieso que no puedo hacerlo. Me resulta imposible y tengo que vencer siempre una cierta resistencia. Cuando hayamos terminado por hoy, para mí será un gran alivio, porque, como cualquier niño, añoraba el amor de mis padres. Es lo lógico. Llevo ya 3 décadas investigando sobre este tema y lo haré mientras siga con vida, porque siempre descubro cosas nuevas. La esperanza que me movía era poder encontrar algo positivo sobre mi padre. Descubrir que al final había salvado una vida, aunque fuese la vida de un solo judío o de un polaco. Pero no he encontrado nada. Hasta hoy no he descubierto nada. A veces echo de menos la comida alemana, la cultura o la música de mi país. Por eso a veces celebramos comidas alemanas y mi esposo Adi me canta canciones tradicionales. Toda la cultura alemana pasó a ser cultura nazi. Es ridículo, se trata solo de 12 años en varios siglos. Por supuesto, en los años 60 éramos rebeldes y decíamos no a todo. Con el paso del tiempo, volvimos a mirar y nos dijimos, a lo mejor había algunas cosas buenas. Me gusta la cultura alemana, la música clásica, la literatura y todo eso. Tiene algo que no encuentro en ningún otro lugar. Muchas gracias a todos por venir. Por una vez voy a celebrar mi cultura alemana y disfrutar de ella en vez de combatirla. Hemos hecho un goulash delicioso. Tenemos col lombarda y Gerard ha hecho fideos alemanes. Feliz lo que sea. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Es difícil explicar la culpa. Aunque no haya ningún motivo, ¿por qué voy a sentirme culpable? Pero cargo con esa culpa. No puedo evitar sentirme culpable. Y también estoy avergonzado, naturalmente, por lo que mi familia o mi abuelo hicieron a otros miles de familias. Entonces me digo, ellos están muertos y yo estoy vivo. ¿Y para qué existo?
¿Para cargar con la culpa? ¿Para soportar ese peso y luchar con él? Creo que esa es la única causa de mi existencia. Para hacer lo que él debería haber hecho. Para purificar. Para no hacer. Tal vez... no sé cómo expresarlo. Creo que nosotros, los israelíes, los judíos, somos muy comprensivos a la hora de aceptar este proceso. Porque tenemos la necesidad de poner un final feliz a esta historia para poder llevar una vida normal. Estas personas lo hacen posible. Aquí está el hijo de, el nieto de, para contarnos todas estas cosas. Nos pide perdón y quiere estar a nuestro lado, hablar con nosotros. Y todos somos felices. Pero no todas las historias tienen un final feliz. A veces simplemente no hay final. Esta historia en particular no tiene final.